El nombre de nuestro protagonista es Li Yi, un veterano en misiones interdimensionales. Cada día, sin falta, se enfundaba en su traje protector y se lanzaba directo al infierno de otra dimensión para extraer piedras de energía, arriesgando su vida en cada incursión. Justo antes de atravesar el portal, uno de sus superiores lo detuvo con una sonrisa orgullosa y le dio una palmadita en el hombro. Había sido un buen mes, y si seguía así, podría saldar la deuda de sus padres en un año. Incluso se atrevió a decir que, manteniendo ese ritmo unos 3 o 5 años más, quizás hasta podría comprarse un pequeño apartamento. Li Yi respondió con una sonrisa forzada y prometió trabajar duro, aunque por dentro hervía de rabia. Maldecía a ese maldito sistema capitalista sin alma, porque su verdadero plan no era vivir atrapado en esa pesadilla, solo quería pagar la deuda y largarse. 5 años más allí, ni loco. El trabajo era una ruleta rusa, la radiación de esas dimensiones podía matarte sin previo aviso, con una suerte absurda, convertirte en un ser mejorado. Nadie en su sano juicio se pondría ese traje y se lanzaría al abismo dimensional si no fuera porque la vida lo había acorralado. Los camiones comenzaron a avanzar hacia los portales y entre los trabajadores surgió la charla. Uno preguntó si ese era Li Yi, el mismo chico al que 3 años atrás se le habían muerto los padres en un accidente sin recibir ni un centavo de compensación, y que encima heredó su deuda. Su compañero asintió, explicando que el grupo NG los había culpado de una pérdida de $1 millón. Pobrecillo, dijo, con un tono entre lástima y resignación. Pero el gordito del grupo no compartía esa visión. Según él, Li Yi no merecía compasión, era simplemente débil. Si a él le hubiera pasado, habría hecho que la compañía pagara, cueste lo que cueste. El otro creyó que hablaba de venganza sangrienta, pero el gordito lo corrigió con los brazos cruzados: matar a alguien no arregla nada, lo inteligente es sacarles dinero. Mientras tanto, los ojos de Li Yi ardían con una furia silenciosa. A veces la debilidad no nace del alma, sino de un mundo podrido que ha perdido la cordura. Horas después, llegaron al destino, se colocaron el equipo y comenzaron la rutina, cuando de repente la tierra tembló. Uno de ellos gritó que era un colapso, pero el supervisor respondió con calma: solo un pequeño temblor. El gordito frunció el ceño, intrigado, pues nunca había escuchado de terremotos en otras dimensiones. Y eso que ya llevaban años recorriendo zonas dimensionales. Ese detalle los puso nerviosos. ¿Será que venían monstruos? Algunos comenzaron a murmurar con inquietud. Uno advirtió que deberían detener el trabajo, alegando que esa zona tenía historia, que antes estuvo infestada de alienígenas, criaturas mucho peores que los insectoides o bestias. Llegaron a la conclusión de que lo mejor era detenerse. Aquello era demasiado peligroso. Pero justo cuando el supervisor alzó la voz y ordenó silencio, asegurando con firmeza que los avanzados ya habían limpiado esa zona de alienígenas 3 años atrás, lo cual hacía imposible cualquier aparición, una gigantesca garra atravesó su pecho como si fuera papel. El silencio se rompió de golpe. Los ojos de todos se abrieron como platos, congelados por el terror. Li Yi se quedó clavado en el sitio, incapaz de moverse, su mente en blanco. Antes de exhalar su último aliento, el supervisor apenas logró balbucear la verdad: es un alienígena, y como si esas palabras fueran la señal, varias criaturas enormes comenzaron a descender del cielo, bestias brutales conocidas como alienígenas que aterrizaron como cometas de muerte, desatando un caos absoluto. En segundos, los monstruos comenzaron a masacrar a los trabajadores. El miedo los empujó a correr, a escapar a toda costa. Lei se unió a la estampida, su corazón golpeando su pecho con fuerza, sabiendo que estaba a más de 10 kilómetros del portal dimensional. ¿De qué serviría correr? ¿Podía un humano siquiera sobrevivir a esto? Su mente estaba al borde del colapso. De pronto, el cadáver de un compañero fue lanzado por una de las bestias y chocó brutalmente contra él, haciéndolo estrellarse contra una pared. Adolorido, con la respiración entrecortada, vio cómo algunos trabajadores lograban subirse al camión. Corrió hacia ellos, gritando que lo esperaran. Pero justo entonces, un alienígena cayó como una maldición sobre el vehículo, atravesó el techo con su garra y se llevó a los 2 hombres que estaban dentro, volcando el camión de un solo salto. Los demás aliens empezaron a acercarse lentamente al vehículo. Lei, horrorizado, comprendió que estaban cazando a los humanos como si fueran presas. Sin embargo, antes de que pudieran hacer más daño, el camión explotó en una bola de fuego, haciendo volar los cuerpos de los monstruos por los aires.
Lei se cubrió el rostro con un brazo, el calor abrasador le quemaba la piel, pero dentro de él una chispa se encendió. Los vio retorcerse. El fuego los quemaba. Los hacía gritar. Les dolía. Se levantó, cojeando, con una idea clara en la cabeza, ¿y si esa era su debilidad? Sus ojos se clavaron en una antorcha caída entre los escombros. En ese instante, un alienígena se lanzó hacia él. Sin pensarlo dos veces, Lei saltó, usando el impulso para correr directo hacia la antorcha. Sus dedos la aferraron con fuerza. La alzó y empezó a moverla de lado a lado. Al instante, el alien se detuvo. Todos los monstruos que lo rodeaban congelaron sus movimientos. Cuando apuntó la antorcha hacia ellos, se echaron para atrás. Tenían miedo. Le temían. La mirada de Lei cambió. Brillaba con una nueva determinación. A gritos, anunció a los demás lo que había descubierto, esas cosas le tenían pavor al fuego. 10 años atrás, las grietas dimensionales aparecieron por todo el mundo, liberando plagas de insectoides, bestias y alienígenas. Desde entonces, solo los avanzados, seres humanos despertados por la radiación, han podido enfrentarse a ellos. Pero ahora, con una simple llama, Li Yi había encontrado algo que podría cambiarlo todo. La aparición de los alienígenas no solo había permitido a la humanidad cerrar las grietas dimensionales, sino que también marcó el inicio de una nueva era, la era de la exploración y el desarrollo de la energía dimensional. Pero había un problema enorme, ellos no eran avanzados. Eran gente común, obreros con los huesos rotos por el trabajo, con manos endurecidas pero sin poderes, sin fuerza suficiente ni siquiera para correr. Aún así, Lei se plantó firme y dio la orden con voz decidida: recojan todo lo que sea inflamable. Algunos obreros tomaron antorchas y las alzaron como si fueran espadas sagradas, mientras otros corrían hacia el camión en llamas en busca de combustible o cualquier cosa útil. No tenían poderes, ni armas sofisticadas. Solo el deseo rabioso de vivir un día más. Uno de los hombres, al sujetar una antorcha, comenzó a temblar, sus manos vibraban como hojas en medio de una tormenta. Sabía que esa llama era débil, que pronto desaparecería, y con ella, quizás, su única oportunidad. Lei, empapado en sudor, gritó que había gasolina en el cuarto de almacenamiento, y planteó un plan tan desesperado como brillante: prenderle fuego a la entrada para contener a los monstruos hasta que llegara ayuda. Rápidamente organizó a todos en círculo, espalda contra espalda, retrocediendo lentamente mientras se enfrentaban a esas bestias. Su estrategia funcionó. Paso a paso, ganaron terreno. Al llegar al cuarto, Lei ordenó que derramaran la gasolina frente a la entrada. Uno de ellos asintió, pateó con fuerza los barriles y el líquido comenzó a fluir como una trampa esperando ser encendida. En cuanto una de las criaturas pisó el charco, Lei y los demás lanzaron sus antorchas. El fuego se encendió con furia, creando una pared de llamas que envolvió al alienígena, haciéndolo chillar mientras se retorcía. Un silencio denso, lleno de tensión y humo, cayó sobre el grupo. El viejo se acercó a Lei, puso su mano sobre su hombro con una sonrisa agradecida y le dijo, entre jadeos, que si no fuera por él, todos estarían muertos. Le aseguró que a partir de ahora, si necesitaba algo, solo debía pedirlo. Pero Lei no respondió. Su atención estaba enfocada en algo al fondo de la habitación. Había una estatua. Algo en ella le resultaba extraño, perturbador. El anciano notó su mirada fija y explicó que esa figura había sido descubierta hace tiempo en el fondo de la mina, y que el supervisor Won, según sus sospechas, planeaba sacarla de contrabando para venderla en el mercado negro. Por eso la había escondido allí. Lei se acercó lentamente, como atraído por un imán invisible. Se inclinó para observarla de cerca. La estatua era antigua, muy antigua. Y algo en su presencia parecía más vivo que muerto. Pertenecían al sector 7, y con desesperación en la voz, usaron el walkie-talkie para pedir ayuda. Informaron que estaban bajo ataque alienígena y necesitaban refuerzos de inmediato. La respuesta llegó poco después, el mensaje había sido recibido, pero por ahora debían asegurar su propia supervivencia, ya que el rescate tardaría aproximadamente 2 horas en llegar. 2 horas. Al escuchar eso, todos quedaron en shock, los ojos desorbitados por el miedo. ¿2 horas rodeados de criaturas que podían matarlos en segundos? Rogaron por una llegada más rápida,
Pero en ese preciso instante, la señal del Valkyrie se cortó. Silencio. Pánico. Sus corazones comenzaron a golpear con fuerza y el sudor frío corrió por sus espaldas. Encima, las baterías de sus trajes protectores apenas durarían hora y media más. El aire se volvió más pesado, algunos empezaron a pensar en sus familias, en los hijos que los esperaban, en las promesas no cumplidas. Las maldiciones volaban en voz baja. Entonces, uno de ellos rompió el silencio con una propuesta desesperada: tomar un vehículo y abrirse paso. Mejor que uno escape, a que todos muramos sentados, dijo. Lei miró su muñeca, tranquilo por fuera pero con la tensión mordiéndole los nervios. Su traje también estaba al límite. Solo podía rezar para que el rescate no tardara más. En ese momento, el gordito del grupo alzó la voz. Con una expresión torcida y los ojos brillando de malicia, alzó un palo de madera entre sus manos. Señaló a Li Yi y al anciano con una sonrisa cruel. Aseguró que las baterías no aguantarían hasta el rescate, y que alguien tendría que sacrificarse. Dijo que Li Yi era el candidato perfecto, sin familia, lleno de deudas, su vida era solo miseria. Por eso exigía su batería. Li Yi apretó los dientes con furia, su mirada encendida de rabia. No pensaba ceder. Pero el gordito no iba a ceder tampoco. Le lanzó un golpe con el palo. Lei lo bloqueó como pudo, pero el palo se partió en dos y su brazo quedó temblando por el dolor. Aún así, el gordito se burló de él, lo desafió. Luego, con una risa retorcida, le arrancó la máscara y gritó que quizás la radiación lo haría despertar como un avanzado. Si eso pasaba, podría ser su héroe. A rastras, Lei intentó recuperar su máscara, jadeando, y escupió con odio: si llegaba a despertar, lo primero que haría sería matarlos. Todos soltaron una carcajada. Uno entre mil, decían. ¿Qué posibilidades tenía un muerto de hambre como él? Mientras se relamían con la idea de una batería más, voltearon a mirar a los demás y preguntaron quién sería el siguiente voluntario. Fue entonces cuando uno de los hombres, dominado por el pánico, empujó a sus compañeros y echó a correr hacia el camión, gritando con los ojos desbordados de furia que si iban a morir, entonces que murieran todos juntos. El caos volvió a estallar. Sin pensarlo dos veces, el hombre arrancó el camión y decidió huir de ese infierno, atropellando cualquier esperanza de cordura que aún quedaba. En medio de su escape, el vehículo chocó contra la estatua misteriosa, que cayó justo frente a Li Yi. Los demás gritaron, desesperados. Sabían que si ese idiota rompía la barricada de fuego que protegía la entrada, todos estarían condenados. Pero ya era tarde. El camión derribó la barrera exterior, y con ella, la última defensa contra la invasión. Los alienígenas empezaron a colarse como sombras sedientas de sangre. Mientras tanto, Lei no apartaba la vista de la estatua. Algo en ella había cambiado. ¿Estaba sonriendo? Sus ojos, antes inertes, comenzaron a brillar con un resplandor siniestro, y una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro pétreo. Lei sintió que hasta una maldita estatua se burlaba de él. De pronto, un alienígena irrumpió en la habitación y con una brutalidad implacable, aplastó la cabeza de la estatua. Los fragmentos volaron por el aire y Lei se cubrió con los brazos para no ser herido. Pero la verdadera amenaza no era la estatua, sino la criatura que, con los ojos brillando y las garras alzadas, se acercaba para terminar el trabajo. El alienígena lo sujetó por la cabeza, alzando su afilada garra. ¿Por qué? ¿Por qué él? Era la pregunta que retumbaba en la mente de Li Yi. ¿Por qué debía soportar tanto? Entonces la garra se clavó en su pecho. El dolor fue cegador. Y con él, vinieron los recuerdos. La imagen de sus parientes pobres rechazándolo tras la muerte de sus padres, diciéndole que se fuera. El casero arrojando sus cosas por falta de pago. Las cartas de cobro, los insultos, las amenazas. Y sobre todo, la visita al dueño del grupo NG. Lo recordaba con nitidez, sentado frente a ese hombre frío, arrogante, que le lanzó en la cara todas las denuncias que había enviado en busca de justicia. Le dijo que había cometido un error, no buscaba dinero, buscaba la verdad. Y le iba a dar la verdad. Una versión retorcida y cruel. Le aseguró que sus padres habían sido los responsables del accidente por violar protocolos, y que por eso, no solo no habría compensación,
sino que él cargaría con la millonaria deuda. Un matón lo pateó en la cara, dejándole claro que habría sido mejor firmar y aceptar esos míseros miles que tanto necesitaba. Pero no. Lo rechazó. Y ahora debía pagar 30.000 mensuales en intereses, y la deuda completa en 3 años. Si no pagaba el día 15, no respondían. Viendo su miseria, le ofrecieron una salida: convertirse en un minero dimensional, la única opción para un despojo humano como él. De vuelta al presente, con la garra del alien todavía atravesándole el pecho, Li Yi escupió sangre, pero no resignación. Si iba a morir, no lo haría sin pelear. No importaba ser débil, no iba a rendirse. Con los ojos ardiendo en rabia, mordió al alienígena con todas sus fuerzas. Este soltó un chillido, retirando su garra violentamente, lo que hizo que el cuerpo de Lei se estrellara contra el suelo. Su rostro estaba cubierto en sangre, y el hedor de la criatura era insoportable. Pero entonces ocurrió lo impensado. La estatua, destruida, comenzó a emitir un aura oscura. Una figura surgió de ella, una entidad demoníaca hecha de sombras, que apareció con una sonrisa torcida. Observó a Lei con curiosidad y se burló, pensó que quizá despertaría algún poder oculto, pero no, todo esto era solo una patética lucha antes de morir. Pero Lei, con un hueco sangrante en el pecho, soltó una risa irónica. Al menos, le mordí el brazo, murmuró. Y en esa risa rota, manchada de sangre, había más fuerza que en cualquier superpoder. ¿Y qué había de él? Solo era una estatua rota, destrozada por esa bestia como si no fuera más que un pedazo de basura. El demonio lo dejó claro, él era el único que podía salvarlo ahora. Solo tenía que entregarle su cuerpo, obedecer y dejarse poseer. Pero Li Yi, con una mirada cargada de furia, se negó sin dudar. No le interesaba. Prefería morir con orgullo antes que convertirse en el títere de un engendro como ese. Al ver su decisión, el demonio esbozó una sonrisa torcida, le divertía ver a un humano querer morir con dignidad. El alienígena levantó su garra, listo para rematar a Li Yi, pero entonces ocurrió lo imposible. Una energía extraña emergió del cuerpo de nuestro chico y el sistema de sombras se activó. El alien, confundido, dio un paso atrás con los ojos muy abiertos. No entendía qué estaba pasando. Pero su instinto sí. Sin pensarlo, se arrodilló frente a Li Yi. Su cuerpo cambió, ahora envuelto en sombras, y el demonio, que lo controlaba desde dentro, dejó que la rabia le iluminara los ojos. Había reconocido a ese alien, era el mismo que había destruido su estatua. Sin titubear, el demonio invocó un pie gigantesco de pura oscuridad que cayó como un martillo divino sobre la criatura, aplastándola por completo. Observó su cadáver en silencio, hasta que otro monstruo apareció, cargando con furia. El demonio giró con calma, y una criatura sombría más pequeña emergió bajo sus pies. De un solo movimiento abrió su boca y se tragó al alien entero. Cuando otro se atrevió a atacar, lo decapitó sin esfuerzo, murmurando que ese olor era verdaderamente asqueroso. Sin detenerse, el demonio comenzó a caminar hacia los trabajadores. Había llegado el momento de encargarse de esa basura. Las sombras brotaron del suelo como serpientes hambrientas, enroscándose alrededor de los cuerpos temblorosos de los obreros. El pánico estalló. Gritaron, suplicaron, exigieron saber qué estaba haciendo Li Yi. Lo amenazaron incluso, diciendo que si les hacía daño, lo denunciarían. Mientras tanto, una energía intensa surgía del cuerpo poseído, los ojos del demonio brillaban y una sonrisa inquietante se le dibujaba en el rostro. Quería saber qué haría Li Yi si le devolvía el control. ¿Sería igual de salvaje? ¿O se quebraría como siempre? Los trabajadores, viéndose acorralados, comenzaron a rogar. Dijeron que solo estaban tratando de sobrevivir, que sin ellos, él ni siquiera sabría que podía despertar como avanzado. Admitieron que quizás fueron duros, pero que gracias a ellos, él había despertado. Con una mirada filosa, Li Yi les preguntó con sarcasmo si acaso debía darles las gracias. Uno, con una sonrisa nerviosa, le respondió que no hacía falta agradecer, solo debía olvidar todo y dejarlos ir. Los ojos de nuestro chico comenzaron a brillar con malicia. Chasqueó los dedos y con una sonrisa amarga dijo que no solo los dejaría ir, sino que incluso les echaría una mano. Sombras emergieron de su cuerpo y arrancaron violentamente las máscaras de los trabajadores.
Comenzaron a toser, a sangrar, y en cuestión de segundos, murieron entre gritos. Luego, Lei se volvió hacia los otros, quienes rompieron en súplicas desesperadas, jurando que no tenían nada que ver. Entonces, él dejó caer sus baterías al suelo y les dijo que ahora eran suyas, dejándolos paralizados de confusión y miedo. El demonio apareció de nuevo, burlón, y le advirtió que esa compasión barata solo lo arrastraría al abismo. Pero Lei siguió caminando, con la mirada firme, ordenándole al demonio que cerrara la boca, que no necesitaba sus órdenes. El demonio, divertido, respondió que ya vería si mantenía esa actitud cuando estuviera a las puertas de la muerte. Y justo entonces, al salir de la cueva, Li Yi lo vio, una horda entera de alienígenas poderosos se acercaba como una tormenta viva. Y él, con el pecho aún agujereado, los esperaba de pie. Li Yi salió de la cueva con el pecho aún abierto y la determinación encendida, pero no esperaba esto. Frente a él, una horda completa de alienígenas aguardaba, listos para devorarlo. Confundido por la cantidad, apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando el demonio dentro de él sonrió con burla y le ofreció dos opciones: entregarle el control de su cuerpo, o encargarse él solito de toda esa basura. Las criaturas se lanzaron sobre él. Las piernas de nuestro chico comenzaron a temblar. El miedo era real, crudo, vivo. Y el demonio, implacable, le recordó que sin su poder, no era nada. Pero Li Yi, tozudo como siempre, se llenó de coraje, esquivó el primer ataque y gritó que no necesitaba órdenes. Otro ataque. Otro salto. Esta vez el alien logró conectar un golpe potente mientras él aún estaba en el aire, pero Lei reaccionó en el último instante, bloqueándolo con dificultad. Apenas recuperaba el aliento cuando otra bestia apareció por detrás, lista para matarlo. Con los ojos abiertos de par en par, se giró justo a tiempo y esquivó el ataque por milímetros. Jadeando, notó algo extraño: su velocidad y reflejos eran más rápidos, más agudos. ¿Era esa la influencia del sistema de sombras? La siguiente bestia lo atacó sin piedad. Y esta vez, Lei no dudó. Activó el poder del sistema. El demonio se rió de él, preguntando si esa era toda su fuerza incluso después de haber vinculado con las sombras. Pero Lei apretó el puño con fuerza y lanzó un golpe brutal, haciendo que el alien saliera volando por los aires. Se quedó atónito. ¿De dónde salía tanta fuerza? El monstruo se levantó. Había sobrevivido. Atacarlo con solo su cuerpo no bastaba. Deseó con todas sus fuerzas tener un arma. Y la sombra, obediente, respondió: una daga oscura se materializó en su mano. Li Yi quedó en shock. El alien cargó nuevamente. Lei, sin perder tiempo, comprobó que la daga se ajustaba perfectamente a su mano, y de un tajo certero, partió al enemigo en dos. Sus ojos se iluminaron. Podía matar alienígenas. Dos criaturas más se lanzaron sobre él. Todavía le costaba creerlo, se había convertido en un avanzado. Cuando una de ellas lo atacó por la espalda, giró con destreza y le cortó la cabeza. Y luego, con una sonrisa sangrienta, cargó contra el resto. Peleó sin descanso. Su cuerpo, cubierto en sangre, apenas se sostenía. Pero al final, lo logró. Derrotó a todos. Una notificación apareció en su visión: ascenso exitoso. Clase E. Lo había conseguido. Y con esto termina el capítulo de hoy. Si te gusta este contenido, dale like, compártelo con tus amigos, comenta cuál fue la mejor parte para ti y no olvides suscribirte, así puedo traer muchas más historias como esta. Nos vemos en la próxima.